derivado de las últimas políticas migratorias en Estados Unidos, sumado al anuncio de un impuesto al envío de remesas, miembros de la Asociación Bancaria de Guatemala instaron a las familias receptoras al ahorro como una herramienta ante un futuro incierto. Creemos que eso de las remesas y sobre todo el tema de la inmigración, que también es otro tema que está teniendo en cuenta el gobierno de Estados Unidos, mucha gente que está, de nuestra gente que está en Estados Unidos, puede eventualmente ser sujeto y objeto de un retiro de Estados Unidos, y eso pues obviamente hace que las remesas incrementen, que ha habido en este cuatrimestre un incremento muy importante de remesas, y eso se debe a que la gente está temiendo que eventualmente puedan ser deportadas y que tener un capital en Guatemala les ayudará para poder tener un emprendimiento que permita una subsistencia más adecuada. Los bancos del sistema creo que son una parte importantísima en ese proceso, ¿verdad? Creo que la gente debe saber aprender a ahorrar y debe tener ese cuidado para poder tener en el futuro una vida digna. De acuerdo con el presidente del Banco de Guatemala, la posible colocación de este impuesto desde Estados Unidos no afectaría a nuestro país en el corto plazo. Bueno, no lo he visto, no lo he analizado, pero tal vez si analizamos el 5%, la opinión de los cuerpos técnicos del Banco de Guatemala es que este 5% no necesariamente va a impactar ahora en el monto de las remesas. Este 5% probablemente lo van a absorber quienes envían remesas. Recordemos también que al final del día las remesas están creciendo sobre el 16% en relación al año anterior, o sea que aunque hay una reducción por ese 3,5%, todavía está cubierto por el crecimiento interanual que ha venido reflejando. Además, también recordemos que hay varios migrantes que el envío de las remesas ya la hacen a través de cuentas bancarias que no están afectos tampoco a este 3,5%, pero nuevamente no vemos que este 3,5% tenga un impacto en el corto plazo, por lo menos este año, en el monto de remesas que estamos esperando. Desde la toma de posesión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, había mucha incertidumbre sobre las políticas en contra de la migración irregular. Una de estas, Fernando, es precisamente la propuesta del 5% del impuesto de las remesas, y sabemos que por la posición estratégica de los Estados Unidos, pues es el principal emisor, por así decirlo, de estas remesas. Ahora ya se tiene un panorama en donde se podría dar un 3,5%, ya lo van a conocer las autoridades, que no afectaría de forma directa, por así decirlo, a quienes reciben las remesas en un corto plazo. Sin embargo, eso podría en cierto punto desincentivar el envío de este dinero. Bueno, mira, estamos hablando de una situación que en Estados Unidos obviamente tiende a generar un tipo de información hoy y mañana. Varía completamente, 180 grados. No se sabe de verdad cuál va a ser la decisión final del gobierno de Donald Trump en cuanto a qué sucederá con esta posible acción de gravar las remesas, que obviamente pues es una circunstancia que a todos nuestros connacionales en territorio estadounidense pues de alguna manera les preocupa, porque no saben qué sucede fuera del esquema del cobro de este impuesto. ¿Por qué? Porque naturalmente tiene mucho que ver el hecho de quién está mandando el dinero, qué información van a solicitar de la persona que envía esa remesa, y automáticamente eso puede pues traer aspectos negativos en cuanto a todo lo que ICE ha estado implementando en los 50 estados en el territorio estadounidense. Entonces, obviamente estas políticas migratorias van de la mano con lo que cualquier migrante, sobre todo quien irregularmente llegó a territorio estadounidense, esté haciendo en función de ese dinero que gana y ese dinero que destina, ese porcentaje que destina para enviárselo a su familia al país de origen. En este caso, lo que a nosotros nos interesa, por supuesto, es Guatemala, ese connacional guatemalteco que con las remesas que envía naturalmente hace que nuestra macroeconomía tenga una estabilidad que ya lo ha explicado el presidente del Banco de Guatemala en diversas ocasiones, sea de lo mejor que existe a nivel del bloque centroamericano. Y si lo comparamos incluso con más países hispanohablantes, te vas a dar cuenta que la economía de Guatemala es una economía realmente fuerte. Pero por supuesto, estamos todos los días, cada 24 horas, con esa expectativa de qué es lo que va a tener como nueva información pública el gobierno de Donald Trump. Hoy tú lo escuchas diciendo una cosa, mañana es otra. Entonces,
pues no se tiene realmente la versión oficial y no te puedo asegurar cuánto tiempo más vaya a pasar para tener, pues obviamente, un comunicado oficial desde el Capitolio y desde el espacio de Casa Blanca diciendo, miren, a partir de este momento esto queda grabado de esta forma con este porcentaje. Ahora, esa recomendación que se genera para quien recibe su remesa aquí en Guatemala en función del ahorro definitivamente es un espacio elemental. Creo que la mayoría de guatemaltecos tenemos la pésima costumbre de no destinar como prioridad dentro de los ingresos que tengamos, no importa de dónde vengan, no importa la cantidad que sea, obviamente todavía sea de un origen lícito, destinar un porcentaje que debe ser siempre el mayor que puedas para el ahorro. Esto, si se logra cambiar ese chip, si desde el Banco de Guatemala, aunado con todos los bancos del país, pueden generar un plan que realmente pueda asistir, asesorar al guatemalteco y a la guatemalteca que recibe ese dinero de su familiar desde Estados Unidos y que se convierte en esa remesa tan importante para la economía guatemalteca, definitivamente la vida de ese guatemalteco, de esa familia aquí puede ser diferente y sobre todo darle la tranquilidad al connacional que se encuentra aún allá en territorio estadounidense de si en algún momento tiene que regresar, pues que tenga un capital, que tenga una inversión sólida y sobre todo algo que realmente le pueda generar réditos y que con eso pueda tener una visual de poder mantener a su familia y darle los elementos básicos para la manutención mensual. Al final, eso es lo que le interesa a cualquier guatemalteco y a cualquiera guatemalteca y por supuesto la estructura de esta información debe ir enfocada justamente a impulsar el ahorro de los guatemaltecos y guatemaltecas que se benefician de una remesa. Hay congresistas demócratas que obviamente han criticado esta medida porque indican que es un golpe en contra de los migrantes irregulares. Recordemos que obviamente Estados Unidos lo que está buscando es su soberanía. Una de las preocupaciones cuando Donald Trump llegó a la presidencia justamente era el tema económico, pero daban a conocer también que la recaudación, por así decirlo, de este impuesto a las remesas quizá no sería tanta, es más bien esa política que se tiene para desincentivar a la migración irregular. Y recordemos que en nuestros países, por ejemplo, si estamos hablando del bloque centroamericano, representa gran parte del tema de las remesas. En Guatemala es el 20% del Producto Interno Bruto, pero por ejemplo en Nicaragua representa un 26.6% y en Honduras un 25%. Y poco a poco vamos siendo quizá no independientes, pero dependientes, debo decir, pero el envío de remesas cada vez se está haciendo más fuerte, por así decirlo, y en el interior del país especialmente nosotros vemos ese tipo de construcciones y demás, pero este tema del ahorro obviamente viene a afectar si en dado caso más connacionales están siendo deportados. Mira, Ligia, el migrante irregular que nació en cualquiera de estos países que conforman el trifinio norte del bloque centroamericano definitivamente están viviendo una etapa muy compleja en cualquiera de los estados donde se encuentre allá en Estados Unidos. Definitivamente el saber de esa persecución permanente, diaria, que no cesa, obviamente te genera esa paranoia, te genera una psicosis que de verdad, psicológicamente hablando, y obviamente pues aquí no estamos para poder tocar esos puntos porque no somos expertos en la materia de la psicología, pero no se necesita más de 2 dedos de frente para entender lo que nuestros hermanos guatemaltecos y hermanas guatemaltecas allá en Estados Unidos viven día con día con ese temor de salir a la calle, de salir obviamente a ganarse esos centavos de todos los días para juntar su plata, poderse mantener de una forma digna, enviar la remesa a su familia, a su país de origen. Y todo este aspecto de lo que está aconteciendo con la persecución, que hoy es una política realmente de Estado. No es una política de gobierno la que está implementándose desde el 20 de enero que toma posesión Donald Trump. Él la convirtió en una política de Estado y no parece ni se vislumbra que vaya a darse un cambio en esta política que realmente lo que busca, como tú bien explicabas hace un par de minutos, es la ubicación del migrante. No es tanto el grabar con un 3.5 o hasta un 5% con el dinero que ese migrante irregular envíe. Al final de cuentas, la consolidación de ese capital
para el gobierno de Estados Unidos no va a significar de verdad un ingreso que se diga, bueno, con esto vamos a poder reinvertir ese capital en estos proyectos para el pueblo estadounidense. Es una política enfocada a esa persecución, ubicación y, por supuesto, deportación de cualquier migrante irregular que hoy por hoy, lamentablemente, para la visual de los que conforman el gobierno de Donald Trump, pareciera que son pecados latentes y pecados caminando en las calles de Estados Unidos por el simple hecho de ser migrantes, buscando una mejor oportunidad de vida, buscando una manera honrada de trabajar para mantener a su familia en el país de origen. Así que ojalá que se pueda tomar en consideración todo este aspecto de que ese dinero que se ha ido incrementando mensualmente en cuanto a remesas se refiere para Guatemala pueda traducirse de alguna forma en esa urgencia de generar un buen porcentaje, el mayor que se pueda, en ahorro, porque ¿cuándo va a regresar ese familiar que está en Estados Unidos? No se sabe. Ojalá que pasen muchos años, pero tampoco se sabe si regresa mañana o pasado mañana en un vuelo de estos donde vienen el montón de personas deportadas. Fernando, y es muy interesante este tema porque por esa misma incertidumbre de no saber cuánto estos connacionales van a ser deportados, es por ello que están enviando más remesas. Y en tan solo 4 meses de gobierno republicano dirigido por Donald Trump, hemos visto que hay distintas medidas en donde se busca la no migración irregular. Esta es una de ellas. Si bien un 5%, un 3.5%, no se sabe exactamente si pasará o no esta medida, pero vemos estas deportaciones masivas con las redadas, las autodeportaciones que les dan $1,000 a los migrantes con el fin de que regresen a sus países de origen, y también cómo es que hasta cierto punto se ha criminalizado al migrante irregular y se han hecho diversas advertencias. Hay centros de detenciones en donde hay varios, eso sí, se aclara por supuesto que lo que han dado a conocer es que se está priorizando estas deportaciones de los malos migrantes, quienes tienen algún tipo de antecedente, pero estaremos muy atentos, Fernando, a cómo podría estar avanzando esta medida. Definitivamente, así que aquí en A la Medida, por supuesto, esto es parte del análisis que hacemos semanalmente y usted se enterará acompañándonos, por supuesto, en esta hora de análisis. Vamos a hacer una pausa en la información, le invitamos a que no nos cambie porque volvemos con una interesante entrevista acá en este su programa A la Medida.